tardes a todos nuestros seguidores de la República. Esta tarde hemos invitado a dos economistas, Roxana Morales de la Universidad Nacional y Daniel Suchar, analista de la Universidad Latina, para conversar un poco sobre la realidad económica nacional. Hay muchísimos temas que andan rondando, por ejemplo, tipo de cambio, inflación, tasas de interés, la famosísima reactivación económica, y hoy hemos invitado a estos expertos para que analicemos la realidad nacional. Roxana, bienvenida. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Un placer compartir con Brandon y Daniel sobre un tema, bueno, varios temas que nos pusieron en la agenda que yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo, pero que son muy importantes para la actualidad económica nacional y para que la población también se entere de cómo andan los números, ¿verdad? Daniel, ¿qué tal? El placer es mío, Brandon. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí compartir con los seguidores aquí en la República y, por supuesto, Roxana Morales, alguien de la que yo aprendo muchísimo todos los días. Así que es un placer estar aquí también con vos, Roxy. Bueno, muchísimas gracias de verdad nuevamente. Para comenzar, señores, tenemos una economía desacelerada, ¿verdad? Entonces me gustaría tal vez comenzar. ¿Por qué estamos hoy diciendo que la economía costarricense está desacelerada? Tal vez, Roxana. Damos primero. Bueno, precisamente hoy estaba buscando la información del índice mensual de actividad económica y tenemos los datos disponibles a febrero, ¿verdad? 2019. ¿Qué nos llama mucho la atención? Por ejemplo, la economía está creciendo muy por debajo de su potencial. En este momento 1,74% de variación interanual, un crecimiento demasiado bajo si uno esperaría, pero ni siquiera sostener el crecimiento de la fuerza de trabajo, ¿verdad? Entonces esto ha sido como un resultado también del crecimiento del desempleo. ¿Qué nos preocupa también? A veces la economía se desacelera porque hay algunos sectores que tienen mucho peso en la economía y vienen perdiendo dinamismo. Lo que preocupa ahora es que de este indicador, por ejemplo, de los 15 ramas de actividad económica que analiza el IMAE, 12 tienen tasas de crecimiento menores que las que tenían un año atrás. Entonces, ¿qué significa? Hay una desaceleración generalizada en la economía, hay una caída o más bien un crecimiento muy bajo del empleo en todos los sectores de actividad económica. Entonces ahí es lo que preocupa, ¿verdad? No es solo un sector que uno esperaría nada más reactivemos este sector con una política específica, sino es la economía en su conjunto, y eso tiene implicaciones muy negativas para el resto, ¿verdad?, del país, para pobreza, desigualdad, salarios, ¿verdad? Tiene implicaciones muy importantes. Bueno, yo me voy a apalancar un poquito en lo que está diciendo Roxana, porque esto no es tan puntual, esto viene de atrás, o sea, una economía no se acelera de la noche a la mañana, tienen que pasar varios fenómenos que te dan un nivel de incertidumbre aún mayor, y por supuesto cuando hay mayor incertidumbre hay menor inversión, y eso hace que los diferentes sectores, vuelvo a repetir, diferentes sectores, como está diciendo Roxana, empiecen a ser mermados a niveles de una cifra de desaceleración. ¿Qué veo yo? Obviamente, antes de unas elecciones presidenciales siempre hay un nivel de incertidumbre, no sabes cuál tendencia política va a estar liderando el país en los próximos años. Vivimos una contienda electoral bastante polarizada, y no digo los últimos dos, sino los primeros 12 candidatos, y no había un parámetro a seguir. Luego vino lo que sucedió, que era obviamente una segunda ronda, todavía seguías teniendo una incertidumbre. Si en temas económicos convergían las dos corrientes, sí habían otras cosas que sí estaban más aledañas, que sí se separaban. Y luego, por supuesto, llegó el tema que fue el tópico de tendencia el año pasado, que fue poder poner el plan de fortalecimiento de finanzas públicas a rodar, e hizo que muchísima gente estuviera al tanto de lo que iba a suceder y me iba a cuidar un poco. Entonces, estos números que nos está mostrando Roxana, si bien es cierto, son los números de ahora, lo que tienen es un entendimiento hace 18 meses atrás, donde la gente no ha estado invirtiendo con esa confianza, que es el otro verbo que quisiera utilizar, con esa confianza que anteriormente sí lo hemos tenido. Roxana, me puedes corregir, hace unos 5 o 6 años atrás Costa Rica había coqueteado el 4 o 5% en Producto Interno Bruto, cuando hoy estamos cercanos al 3%, y digo cercanos porque casi llegamos al 3%, ¿no? Estamos en un 2,7% para el 2018. Eso ha hecho que se vean los números de desaceleración. Claro, también para ir un poco explicando algunos conceptos técnicos que tal vez las personas no tienen muy claro. Cuando hablamos de desaceleración, queremos decir que la actividad crece menos
que en el periodo anterior, es decir, interanualmente, ¿correcto? Eso lo que significa es que tú estás montado en una autopista y que en vez de ir a 100 kilómetros por hora vas a 80. Estás desacelerado, pero igual te estás moviendo. Un retroceso como el que está mostrando Nicaragua de -5 o un Venezuela con -10, eso quiere decir que sí estás hacia atrás, o sea, que sí metiste reversa. En este caso lo que estás haciendo es moviéndote a una velocidad más lenta. Sí, efectivamente, eso también quería aclarar porque muchas veces se interpreta como desaceleración, que estamos en una crisis, en una recesión, en realidad no, sino que significa, si uno analiza un gráfico, por ejemplo, lo que vemos es que cada vez crece, pero crece menos, ¿verdad? Si crecíamos un 4, empezamos a crecer un 3, un 2, un 1, ¿verdad? Entonces cada vez va creciendo, pero a un ritmo menor. Pero es interesante también, no solo hay desaceleración, sino que hay en dos actividades muy importantes de la economía, hay decrecimiento, es decir, ahí sí hay una caída en la producción. ¿Y cuáles son las dos actividades? Bueno, comercio y el sector agrícola, que son las actividades que más empleo generan en el país y que más dinamismo podrían generar en la economía. Claro. Y estas son dos actividades que llevan una a 3 meses y la otra a 4 meses de caída continua en su producción, que también es importante señalar y que viene de la mano con todo lo que hemos venido analizando también de la caída en el consumo, del alto endeudamiento que tienen los hogares y su capacidad de consumo, el efecto que podría tener la reforma fiscal ahora que empieza a implementarse y muchas personas tendrán que modificar sus estructuras de gasto, ¿verdad? Entonces yo creo que hay cambios importantes que podrían venirse en los próximos meses, que esta base de datos o el análisis de lo que ha pasado hacia atrás nos va a permitir un poco ver qué podría pasar en los próximos meses. Y por supuesto, Brandon, sumando a lo que está diciendo Roxana, eso te va a ir dando también algunos datos o arrojando algunos tipos de cifras, como este famoso cifra de desempleo que rompió, digamos, este récord histórico, y para mal, porque no es para bien, es para mal, que está en el 12%, que casualmente, Roxana, tuve la oportunidad de ver tus entrevistas en otras plataformas donde ustedes mismos estuvieron en sus investigaciones que coincidían con el Instituto Nacional de Estadística y Censo del 12%, y eso se da, ¿por qué? Bueno, porque exactamente hay unas que están desaceleradas y otros rubros que sencillamente están en decrecimiento, mayor incertidumbre, menor confianza, etcétera. Claro. Si leemos el plan macroeconómico que el Banco Central proyecta para este año, nos está dando un 3.2% de crecimiento. Sin embargo, algunas entidades como el FMI o la CEPAL calculan que puede ser menor. ¿A qué creen ustedes que se debe este cambio, ¿verdad? Esta contradicción entre los entes externos y el Banco Central? Me parece más que una contradicción es que el Banco Central hizo sus proyecciones a finales de enero, ¿verdad? Pero antes de presentar el panorama macroeconómico, venía una desaceleración, pero tal vez no preveía el impacto que está teniendo actualmente a nivel generalizado sobre la economía. De hecho, una de las políticas que el Banco Central ha modificado recientemente es la tasa política monetaria, claro, ¿verdad? Cuando preveía que la inflación fuera un poco más alta porque la economía se iba a dinamizar, bueno, ahora se encuentra que la economía está en desaceleración, no hay presiones de demanda y bueno, y entonces la inflación podría estar más bien por debajo del rango meta del Banco Central y de ahí modifica la tasa política monetaria. Entonces podría ser que incluso a mediados de año, cuando se haga la revisión, el Banco Central ajuste esa tasa de crecimiento que ha estimado y posiblemente hasta se acerque un poco a la que estima el Fondo Monetario Internacional. Sí, pero le iba a comentar que incluso lo vemos en la tasa básica pasiva, ya que esta semana cayó también 15 puntos y lo conversábamos, Daniel, ¿verdad? Como en 0,5 por ahí. A 6.5 exactamente, como respuesta a todas estas movidas de la tasa política monetaria y también del comportamiento de la inflación. Bueno, primero para responder un poco la pregunta inicial, tenemos que entender que el plan macroeconómico de Costa Rica, que si bien es cierto, esa es la hoja de ruta que utiliza el Banco Central como dentro de sus políticas, en sus reglamentos, él puede colocar cualquier tipo de ingrediente. Y aquí es importante entender cómo se solapa un poco lo que va a ser la menor presión en una deuda interna, pero hay una deuda externa que sí va a crecer, que se llama también el apalancamiento en eurobonos. ¿Eso qué quiere decir? Que con ese financiamiento externo, según el Banco Central en su plan macroeconómico, porque a hoy no tenemos todavía ningún eurobono ni nada de eso,
él está diciendo que con eso él va a crecer 3,2%. ¿Qué hace el ente internacional, Fondo Monetario, Banco Mundial, etcétera? Ellos lo que hacen es que tienen una gran cantidad, un batallón de analistas, que ellos les están diciendo, ¿cómo ven ustedes lo que va a suceder con Costa Rica? Agarran todos los sectores de la economía, obviamente vienen para acá, se entrevistan con un montón de gente y llegan y dicen, ok, para nosotros va a crecer 2,5 o 2,6, que eran los números que estaban hablándose en octubre. Hoy, ya marzo, digamos así, ya la lectura de marzo en abril, habla del Fondo Monetario un 2,7%. O sea, él lo que está haciendo es sincerando, siendo más honesto de lo que puede pasar con Costa Rica, que podemos ver el vaso medio lleno, medio vacío. Medio lleno, porque no es 2,5, es 2,7. Medio vacío, no es 3,2, es 2,7. Entonces, ahí podemos estar jugando. Lo que sí quiero rescatar para todos los seguidores son números que otros países les gustaría tener. O sea, hay países que ni siquiera llegan al 1, que ni siquiera llegan al 2. Entonces, por lo menos tener un 2,7 en algo más, una evaluación externa, la verdad que no está mal. No es el crecimiento que necesita Costa Rica, porque bien lo acaba de decir Roxana, el crecimiento de Costa Rica tiene que ser mucho mayor para obviamente dinamizar todos los sectores y también ir cubriendo el tema de desempleo y otras cosas. Y en el tema de la, digamos, de la evaluación del precio, digamos, de la canasta básica, en este caso vemos que tenemos 1,42, es un número que estábamos hablando hoy fuera de cámaras, donde es una inflación que es bastante poca, está fuera del rango y está fuera del rango hacia la baja. Entonces, eso también complica un poco lo que podría estar pasando. Si bien es cierto, Roxy, aquí me corriges, porfa, si bien es cierto, podríamos considerar de que la tasa de política monetaria bajando a 5 puntos, trayéndose abajo la tasa política de básica pasiva, podría ser considerada como una política monetaria en expansión para que los créditos... Para reactivar el crédito. Para reactivar el crédito, que también viene muy mal. Quisiera ver yo que, ojalá seamos profetas, de que eso vaya a tener un sentido positivo en la economía y generar confianza para que la gente pueda tener esa activación. No sé, Roxy, si en realidad, o algo diferente. En realidad uno podría, digamos, uno analiza en términos económicos, pues sí, baja la tasa básica pasiva, muy bien, pero en realidad están bajando las activas. A esas son las que a nosotros nos interesan como consumidores, como deudores. Y en realidad no está sucediendo. Y incluso hoy estaba haciendo un análisis sobre este tema y el crédito está creciendo cerca de un 5,8% interanual. Y tanto en dólares como en colones. Entonces, ¿qué significa? La gente, y crece al mismo ritmo, es interesante, porque uno esperaría que esté creciendo menos en dólares con todo lo que ha venido pasando, y en realidad no, está creciendo igual. Se había logrado desdolarizar se había logrado desdolarizar un poco en el 2017, 2018 y lo que vamos del 2019 se mantiene cerca del 39% de la cartera de crédito en dólares y crece en el mismo ritmo, es decir, la gente sigue asumiendo ese riesgo cambiario aunque no gane en dólares y bueno, también eso es interesante analizar. Pero también, ¿qué es importante? Un 6% es muy bajo, un crecimiento en crédito. Cuando nosotros en periodos anteriores, antes del 2010, para atrás, crecíamos 16% en crédito nominal, ¿verdad? Si hablamos en crédito real, podría crecer un poquito menos, pero en realidad es un crecimiento muy bajo y todo eso se está traduciendo en la desaceleración, ¿verdad? Una desaceleración en el crédito general y también el crédito para consumo. Y si gran parte de la economía, luego de la crisis 2008-2009, estuvo impulsada por el crédito, incluso el crédito para consumo, que es lo que mencionaba, que es interesante ver que las tasas de interés tienden a la baja, ¿verdad? Las tasas de interés, la tasa básica pasiva, por ejemplo, mientras las activas, la de consumo más bien tiende al alza y la gente es donde más se endeuda, mientras que cayeron el crédito en las demás líneas crediticias que tiene las instituciones financieras, el de consumo creció, es decir, la gente en economía hablaríamos de la elasticidad, ¿verdad? De la tasa de interés, pareciera que no hay. En realidad la gente o las personas tienen poca educación financiera y al final lo que les importa es tener un poco de dinero para consumir y bueno, las consecuencias podrían estar dándose ahora, que es una de las hipótesis que nosotros también planteamos tanto en el informe de empleo que tuvimos anteriormente, como por qué el consumo se ha desacelerado, ¿verdad? Gran parte de ese consumo podría desacelerarse porque si tenemos ahorita ingresos familiares y parte o la mayor parte de sus ingresos los dedico a pagar deuda, no consumo.
consumo Exacto. menos bienes y servicios, y eso genera una desaceleración en la economía, o incluso podría decrecer, ¿verdad? En este momento, como mencionaba, el sector comercio está cayendo. Bueno, ya hemos hablado un poco también de la desaceleración, y ahora otro tema importante que me gustaría tocar con ustedes es el tipo de cambio, ¿verdad? Un indicador bastante sensible. Empezamos a ver variaciones al alza, quizás abruptas, cuando estuvo toda la incertidumbre del plan fiscal, incluso cuando el señor Rodrigo Cubero asume la presidencia del Banco Central, donde él anuncia que le va a dar más flexibilidad, entonces el tipo de cambio tiende a subir. Pero en este 2019 lo hemos visto, tal vez como lo mencionamos en una nota aquí en la República, estable en el rango entre 600 y 615. No sé cómo lo ven ustedes, si ya encontró, por decirlo así, un acomodo en ese rango de precios. Bueno, aquí voy yo. Bueno, la nota que ustedes sacaron, de hecho la sacaron exactamente hace una semana, que hablaba de que estaba ahí entre ese rango. Yo, por ejemplo, estoy muy tranquilo en el sentido de que la volatilidad que tenemos hoy está bastante controlada. Si bien es cierto, hay unos colones para arriba y unos colones para abajo, unos porque son previos a Semana Santa, otros porque son previos a pagos de intereses. Entonces, cuando hay una presión digamos, en la demanda de dólares o en la demanda de colones, ahí, digamos, tenemos volatilidades. No creo que, o no hemos visto a lo largo del año 2019 ningún tipo de fluctuaciones de 7-8% de evaluaciones abruptas. Sí, el año pasado hubo dos puntos muy importantes, que fue en agosto, cuando Rodrigo dijo, mira, yo creo que lo dijo de una manera muy tranquila, pero no se había dado cuenta que él era el presidente del Banco Central. Claro, porque no si lo decimos Roxana, lo dice Daniel, el poder de su mensaje. Sí, el poder del mensaje de él es mucho más poderoso. Sí o no, Roxy, pero en lo que sí está claro es que no es lo mismo ser presidente del Banco Central que un analista. Claro. Obviamente hubo fluctuación, luego hubo el tema en octubre de noviembre, que bien lo vimos, y al final tuvimos un año de 7%. Lo que llevamos es un año donde ya la cifra o el factor común ya no es 5, es 6, porque ya todo el mundo tiene el 600 pegado en la cabeza, y ahora podemos estar vislumbrando no solo que el dólar se vaya a quedar ahí entre los 600 y 615, igual son 15 puntos, ¿no? Pero ahora podría haber una tentativa tranquilidad, porque puede haber entrada de multilaterales, de bonos multilaterales, créditos. De hecho, se habla de 450 millones que se necesitan a lo largo del año y que van a hacer que haya una presión menor a la hora de ir a comprar dólares, porque van a haber dólares. Y si viene la emisión de los eurobonos, llámese 1.500 o 1.000 millones, lo veremos más adelante, al final estarías teniendo en tus reservas internacionales una gran cantidad de dinero a disposición. Y eso se suma a el cambio de política que hubo a partir de, y ahí sí me corrigen, creo que fue 1 de noviembre o 10 de noviembre, donde el Banco Central de Costa Rica dijo, todos los días voy a abrir la oferta monetaria con 100 millones de dólares, como para bajarle un poco la presión, claro, de que si no va a haber o no va a haber. Entonces, yo no veo o no vislumbro o no tengo argumento en lo personal para poder decir que la tasa de cambio debería estar subiendo, porque estas variables me dicen exactamente todo lo contrario. Sí, excepto si al final no pasara lo del crédito, ¿verdad? Que la Asamblea Legislativa no aprobara el endeudamiento, ya cambiaría mucho el panorama en todo sentido, ¿verdad? Uno esperaría que eso no pasara, pero en realidad sería bastante negativo para la economía de su conjunto que no se logre eso, ¿verdad? Tanto en tipo de cambio como en tasas de interés, ¿verdad? Que al final estamos bajando las tasas, pero podrían haber presiones si el endeudamiento se hace o se realiza a nivel interno. Entonces, en realidad coincido en que no se vislumbraría como un incremento fuerte en el tipo de cambio. Sin embargo, lo que sí me preocupa, como lo señalaba antes, es que el crecimiento del crédito en esta moneda sigue igual. Entonces, eso sí preocuparía, que ante alguna eventualidad y el tipo de cambio tenga un incremento muy fuerte, muchas familias van a tener un impacto muy negativo. Y bueno, y eso con el objetivo de la economía, e incluso el Fondo Monetario lo ha venido señalando en sus informes, es la alta dolarización que tiene la economía y los riesgos que eso implica para el sistema financiero. Bueno, no se está logrando. Nosotros ahorita decimos, sí, va a estar estable, incluso podríamos estar estimulando que las personas sigan endeudándose en dólares, ¿verdad? Si nosotros decimos que no va a incrementarse, que más bien hasta podría bajar. Una cuenta en dólares, pero en realidad la economía es muy
no es una ciencia exacta, de hecho es una ciencia más social, ¿verdad? Y entonces, en realidad, cualquier evento podría transformar o cambiar mucho los indicadores. Claro. A finales del año pasado nosotros no prevíamos tampoco un aumento tan grande como el que se dio en el tipo de cambio. Las expectativas de las personas juegan mucho, ¿verdad?, en la economía. Lo que está sucediendo a nivel internacional también, ¿verdad?, las relaciones Estados Unidos-China, los problemas geopolíticos. Ahora vemos el tema del precio del petróleo, por ejemplo, que se dispara en unos días. Bueno, entonces, en realidad hay muchos aspectos que podrían cambiar, y por eso, más bien, a pesar de que digamos que el tipo de cambio podría estar bastante estable en lo que resta del semestre al menos, me parece que también las personas no deben obviar ese riesgo cambiario, ¿verdad?, cuando se van a endeudar. Y de hecho para eso está el Banco Central de cualquier país. O sea, el Banco Central vela por las políticas monetarias, y en este caso es velar por una, si bien va a haber una fluctuación porque está a la libre, entre comillas, porque tampoco es que está claro, libre flotación administrada, pero tampoco puede estar ciego a lo que puede pasar, porque puede haber un impacto muy fuerte. No podemos olvidar que hay más de 700.000 personas que tienen créditos, o por lo menos están registrados en su SUGEF con créditos en dólares. Entonces, eso también podría traer algún tipo de consecuencia. ¿Cuánto pesa también la decisión de la Reserva Federal estadounidense de mantener sus tasas de interés estables, al menos por lo que resta del año? Para nosotros es beneficioso, ¿verdad? Porque en realidad uno de los riesgos que se preveía era que aumentaran las tasas y siguieran teniendo efectos sobre la economía nacional. Entonces, en realidad eso da un poco de respiro, más en este momento en que tenemos que salir, si se aprueban los eurobonos o endeudamiento externo, en el momento de salir al mercado, que no hayan incrementos en las tasas de interés, porque la Fed por lo menos prevé que el resto del 2019 no vaya a incrementarlo. Entonces, por ese lado, digamos, es positivo. Lo negativo es que no lo incrementa también porque hay una desaceleración de las economías, ¿verdad?, principalmente en Estados Unidos, lo que a su vez tendría efectos sobre nuestra economía en cuanto a exportaciones, ¿verdad?, principalmente, o turismo o inversión extranjera directa, ¿verdad?, cualquiera de estos elementos. Entonces, por un lado es positivo y por otro lado podría ser algo negativo, ¿verdad? Mira, la entrevista la empezaste diciendo, Brandon, que qué pasaba con las expectativas de Fondo Monetario. Entonces estuvimos hablando sobre Costa Rica, pero cuando nos vamos afuera, ya para irle poniendo también números complementando lo que dijo Roxy, China, que estaba creciendo 6,9, va a tener una desaceleración a 6,6, que es bastante, pero para China es muchísimo, y lo que representa China para nivel mundial todavía mucho más. Y el Producto Interno Bruto Mundial también se ve reflejado en esa pequeña desaceleración, que decimos pequeña porque es de 2,9 a 2,6 para Estados Unidos, pero también lo que representa Estados Unidos para el PIB del mundo también es importante. Entonces, obviamente las tasas de interés que estaba manejando la Fed no está ajena a lo que está sucediendo. Y por el otro lado, tenemos que entender de que Europa, que también estaba recuperando una senda de crecimiento interesante, el Brexit o la salida del Reino Unido ha sido el tópico de tendencia en ese lado del mundo. Entonces también ha hecho que haya algún tipo de incertidumbre. La aceleración no ha sido tan rápida. Todo esto en un país tan chiquito como Costa Rica, que depende de relaciones comerciales con estos tres bloques, es muy importante. Claro. Si les parece, ahora vamos a entrar a uno de los temas también bastante polémicos, y son los financiamientos externos, o también conocidos como eurobonos. ¿Por qué consideran ustedes que es necesario que la Asamblea Legislativa le dé el aval al Ministerio de Hacienda para poder emitir deuda en el exterior? Bueno, yéndome un poquito a lo que es academia, o sea, academia como tal, cuando usted puede emitir un bono que le vaya a permitir, valga la redundancia, tener tasas de intereses más bajas, obviamente vas a tener menos presión en las tasas de intereses locales. O sea, eso ahí no hay forma de decir que la teoría falla, porque es así. O sea, si te endeudas en 4 y aquí tenías en 5, pero obviamente vas a poder bajarlas a 4, digámoslo así. Y por otro lado, hay un fenómeno que es que si te vas a endeudar más barato y pagas lo que tienes caro, podrías estar cambiando lo caro por lo barato. Todo esto es una teoría que no se necesita estar en Costa Rica para poder definir esto. El problema que yo veo acá es que el plan macroeconómico sí contempla el Eurobono 2019. Entonces,
una de las preguntas que uno se hace como analista es, ¿ese 2019 tiene un eurobono desde enero, desde mayo o desde octubre? Porque no es lo mismo que te entren una cantidad de dinero al principio del año que cuando lo haces segmentado. Entonces, ¿qué es lo que veo yo? Que desde el punto de vista de teoría, academia, sí, es verdad, una emisión de una deuda más barata, obviamente te abarata los costos de muchas cosas, y hacerla afuera te da menos presión a la tasa interna, que es la de colones, que la tenemos muy alta en estos momentos. Claro. Pero de ahí a hacer un plan macroeconómico que diga que eso es lo que hay que hacer sin haber preguntado o haber hecho, digamos, el análisis. Tener la certeza de que se va a dar la certeza, que ahí es donde yo, Daniel Sucher, es donde digo, mira, me parece de forma bastante riesgosa, no quiero decir irresponsable porque no soy responsable, pero sí es muy riesgosa porque depende de una asamblea legislativa que hoy en día tiene, obviamente está muy fraccionada, las tendencias son diferentes, las corrientes son diferentes, incluso hay corrientes que son anticorrientes, o sea, hay una que si la sacas de hoy y la pones hace 10 años te dicen una cosa y hoy te dicen otra. Entonces es lo que yo veo, que hay un tema más político que económico en el tema de los eurobonos. Por favor. Sí, bueno, con ese, digamos, a veces uno tiene sentimientos contradictorios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en realidad uno pensaría sí se requieren los eurobonos o colocación de deuda externa para evitar el fuerte impacto que tendría sobre la economía nacional. A inicios del año habíamos calculado, no sé cómo andará ahorita con el canje que se hizo, por ejemplo, que junto al vencimiento de la deuda y el déficit fiscal rondaba el 11-12% del PIB, ¿verdad? Que se requería de financiamiento solo este año para poder cumplir con la deuda que se vencía, ¿verdad? Los vencimientos, y además financiar el déficit fiscal. Claro. En este momento todo se tiene que hacer en el mercado interno. ¿Por qué? Porque para poder hacerlo externo, como mencionaba Daniel, también se requiere una aprobación de la Asamblea Legislativa. El plan macroeconómico del 2019 del Banco Central contemplaba esa aprobación, y además tiene algo interesante de ese plan, ¿verdad? Que tomaba como se hizo el efecto huelga el año pasado, gran parte del impulso de este año, o el crecimiento del 3,2% que se estima, es por el brinco que podría dar por ese impulso. Entonces, podría ser no tan real, exactamente, no ser tan real ese. Incluso en el informe del Banco Central se mencionaba que si no hubiera el efecto huelga, el año pasado hubiera crecido un 3,2 y este año un 2,7, al revés. Entonces, digamos, ahí podría estar un poco, digamos, habría que tener cuidado con el análisis. Y además, con el tema de los eurobonos, si bien es cierto, reduciría las presiones en el mercado interno sobre las tasas de interés, como mencionaba, podría generar presiones sobre el tipo de cambio hacia abajo, ¿verdad? ¿Qué tendría que hacer el Banco Central? Salir a comprar todos esos dólares para poder evitar que el tipo de cambio o la moneda nacional se aprecie, ¿verdad? Y ¿por qué es importante? A veces uno pensaría, bueno, yo como consumidor y que quiero importar bienes o servicios, prefiero un tipo de cambio más bajo para poder consumir más, pero en realidad esto tiene efectos importantes sobre el sector exportador, y si tiene efectos sobre el sector exportador, también los tiene sobre el empleo y la producción. Y el entonces, y exactamente, entonces es, digamos, un balance que se necesitaría tener ahí. Y otro tema también que implica más riesgo, bueno, en los 80, cuando tuvimos problemas de deuda en Costa Rica, fue gran parte por la deuda externa, ¿verdad? Entonces, conforme va creciendo la deuda externa, también el país se corre más riesgos. ¿En qué sentido? En que podrían cambiar tasas de interés en el mercado internacional o incluso el tipo de cambio, ¿verdad? El Ministerio de Hacienda recauda en colones, cuando tiene que hacer frente a las deudas, tiene que cambiar sus colones por dólares. Entonces, cualquier variación en el tipo de cambio también tiene efectos importantes sobre las finanzas del Estado, ¿verdad? Y en este caso es un riesgo cambiario que estaría asumiendo el Ministerio de Hacienda en la colocación. Sin embargo, a pesar de eso, a nivel interno se está colocando la mayoría en dólares, ¿verdad? Entonces,
Los eurobonos tienen una autorización o están sujetos a autorización por la Asamblea por la magnitud que significa el endeudamiento. ¿Por qué? Porque Roxy acaba de decir, sí, es que hay colocaciones en dólares internas, entonces hay estudiantes, y seguro que Roxana también tiene los mismos, con las mismas dudas, que por qué esos no se necesitan una aprobación y por qué los eurobonos no. Bueno, porque son totalmente diferentes características. Una, se está hablando de 6.000 millones, no es un número tan fácil de digerir, de hecho es una gran parte importante del Producto Interno Bruto de Costa Rica, si lo sacamos en una relación, y estarías hablando sobre implicaciones a largo plazo, 5, 10, hasta 15, 20 años, y estarías, digamos, heredándole a varios presidentes de la República hacia adelante este tipo de financiamiento. Cuando son financiamientos mucho más pequeños, de 50, 100, 200, 300 millones de dólares, sí, Hacienda tiene el aval, digámoslo así, en un lado es a mayor, es algo grande, y aquí es algo más chiquito, caja chica, digámoslo así. Entonces, así uno hace las comparaciones, y por eso es que existen estas colocaciones rápidas. Lamentablemente que las rápidas son cortas y de mucho precio, en ese caso son tasas de intereses más altas. Ahora, esta no es la primera vez que Hacienda tiene la intención de emitir eurobonos. De hecho, en administraciones pasadas ya lo hizo. ¿Qué tal fue la experiencia una vez que se hicieron esas emisiones? Me parece que una de lo que hay que diferenciar son los contextos, ¿verdad? El contexto en que se emitió, por ejemplo, eurobonos en el 2007, me parece. Don Abel, creo. Fue muy distinto al que tenemos ahora, ¿verdad? Ahora tenemos un nivel de endeudamiento mucho más alto, ya este año se espera cerca del 60% del Producto Interno Bruto, en aquel momento está por debajo del 50%, el déficit fiscal es mucho más alto, el déficit financiero es mucho más alto, la recaudación es más, nosotros habíamos analizado la carga tributaria como porcentaje del PIB y ha venido cayendo, ¿verdad? Incluso la economía crece, según el índice mensual de actividad económica, 1,7, según el PIB anda por el 3%, y si crecemos poco recaudamos menos, ¿verdad? Entonces también tiene efectos importantes el contexto, incluso las tasas de interés que había en aquel momento eran muchísimo más bajas de las que podría salir Costa Rica a colocar ahora, ¿verdad? Entonces me parece que son contextos bastante distintos, pero que sin duda son necesarios, ¿verdad? A veces uno dice que si es por la enfermedad o la medicina, bueno, mira, ni modo. Bueno, Roxana, te cuento que a ti, a Brandon y a todos los que nos están siguiendo, que cuando nosotros analizamos, ya como analistas, como profesores, que en el 2008 prácticamente había un 0% de déficit y todo el mundo era feliz, pero nadie lo sabía porque estábamos en otra cosa. Ahí sucede, digamos, el punto inicial, ¿no? El punto inicial, había una huelga, una crisis en Estados Unidos, hicimos la ampliación de 50.000 puestos de trabajo nuevos en el sector público, que obviamente hoy nos pasan una factura muy grande, no los 50.000 ni el empleo público, simplemente fue una decisión que se tomó y que hoy se ha transformado en una bola de nieve que nos lleva a una brecha del 6 puntos porcentuales del PIB. Lo importante aquí no es qué fue lo que pasó, aquí lo importante es, usted tiene hoy un análisis que tiene que hacer y tiene que resolver. Antes habían condiciones mucho más favorables, el nivel de notas crediticias era mucho mejor, etc. ¿Hubo eurobonos? Sí, hubo eurobonos en el pasado, hubo eurobonos, los más cercanos que conocemos fueron los que emitió Laura Chinchilla, o digamos el gobierno o el periodo de Laura Chinchilla, del cual fueron 4.000 millones de dólares. 2012. 2012 exactamente, donde Luis Guillermo Solís, que es, digamos, el siguiente presidente, disfrutó también de 2 años por esa, o sea, 2 años Laura, 2 años Luis Guillermo, entonces digamos que por ahí había mucho dinero. El tema acá es que cuando vos no tenés la habilidad gerencial para poder ir administrando bien esos recursos, qué tienes en tu estructura, qué puedes generar más dinero, porque si no generas dinero o no generas economía, no hay tributos. Si no hay tributos, te da la nefasta cifra que tenemos hoy del 53% del presupuesto se va a cubrir con deuda, que es la primera vez en la vida que Costa Rica supera más, digamos, más deuda que tributo. Y aunque yo te voy a decir una cosa aquí, los señores, yo le creo más a la deuda que al tributo, ¿eh? O sea, porque la recaudación es complicada en Costa Rica, entonces es ahí donde uno puede decir, wow, estamos en una situación que
que si bien es cierto, la historia nos cuenta que nos llevó hasta aquí, tenemos que salvar el barco de alguna manera. Roxana acaba de comentar algo que a mí me duele muchísimo, y no porque ella lo dijo, sino porque la cifra era muy feliz hace muchos años y que hoy superamos casi estamos llegando al 60% de nuestra producción, el nivel de deuda que tenemos, que para una economía tan chiquita como Costa Rica debería estar por debajo del 45, me corrige por favor Roxana, y lamentablemente ese 45 no se vislumbra ni siquiera de aquí al 2030. Claro. Entonces eso es algo que a mí me preocupa, Roxy, no sé vos. Y en realidad también, vamos a ver, se ha hablado que también ha habido una mejora en la confianza de las personas, ¿verdad?, por la reforma fiscal, pero en muchos medios, y lo hemos manifestado muchos analistas, economistas, que es insuficiente, ¿verdad? En realidad, la reforma fiscal que se aprobó tiene expectativas de recaudación sobre una economía que crece, ¿verdad?, más de lo que está creciendo ahora, que no hay evasión, o más bien se reduce la evasión, que la informalidad no va a crecer, ¿verdad? Pero en realidad aspectos como un crecimiento de la informalidad podrían traerse abajo las expectativas de recaudación que se traían con la reforma fiscal. El bajo crecimiento de la economía también podría afectar la expectativa de recaudación. Entonces, si esperábamos una mejora de alrededor de 1 o 2 puntos del PIB, por lo menos en el corto plazo, en realidad es difícil, y más considerando también que la reforma que se aprobó se va a ir implementando en tractos, ¿verdad? Incluso el impuesto a la canasta básica se va a empezar a cobrar hasta junio del 2020, ¿verdad? Ahorita va a quedar igual de exenta del 1%, y algunos impuestos van a ir implementándose de forma gradual, entonces no necesariamente se va a recaudar todo lo que se requiere. En algún momento nosotros hicimos el análisis de cuánto se ocupaba, ¿verdad?, de ajuste con respecto al PIB, y rondaba el 4,5%, y esta reforma no lo tiene. Entonces es de esperar que siga creciendo esa deuda, que siga creciendo el déficit fiscal, por lo menos en los próximos años, y por qué no, ¿verdad?, que en algún momento se hable de un nuevo ajuste, claro, ¿verdad?, dependiendo de qué es lo que... Como lo sugirió el FMI. Bueno, casualmente el Fondo Monetario en realidad fue hace como un mes que lo dijo en rueda de prensa, y hace una semana como que lo plasmó en su minuto, digámoslo así. Personalmente yo siempre he dicho que la matemática y el papel lo aguanta todo, ¿no? En el caso del Fondo Monetario está haciendo una evaluación en el cual dice es insuficiente, monten el impuesto de valor agregado a 15 o a 16, y claro, si uno puede hacer un ejercicio matemático, es muy fácil poner el número. Lo que pasa es que la ciencia de la economía no es exacta, como dijo Roxana, es social. Entonces cualquier número que tú vayas a tener en ese impacto, ya sea de impuesto de valor agregado, impuesto sobre la renta, impuestos diferenciados, etcétera, vas a tener un impacto social que te puede llevar a un colapso, que espero que nunca pase, o te puede llevar a una incertidumbre, desconfianza, etcétera, etcétera. Entonces, claro, cualquier recomendación que haga algún ente internacional, yo creo que los jerarcas del país lo tienen que escuchar, lo tienen que aplaudir, en el sentido de que dicha que nos están evaluando, porque hay países que ni siquiera pueden ser evaluados. Que dicha que Costa Rica se abre al mundo, abre sus arcos, tiene todo muy bien hecho, porque si hay una cosa que podemos gozar nosotros en Costa Rica es que tú te metes al Banco Central y tienes todos los números. Te gusta, ¿no? Pero ahí están los números y lo puedes hacer, y puedes ir al INEC, y puedes ir a Hacienda, y puedes hacer lo que sea. Incluso hace 2 semanas, Brandon, estuvimos hablando sobre temas de Recope, incluso con Recope, que tiene también otro trending topic estas últimas 2 semanas, tienes toda la información. Entonces, qué dicha que uno puede ser evaluado por otras personas, que nos pueden dar una opinión imparcial, porque también no están acá, pero también es importante saber de que las implicaciones tienen consecuencias sociales, y uno lo que quiere es que cuando lidera un país, no importa la tendencia a la que pertenezca, y aunque no tengas ningún tipo de tendencia, es que tengas la menor posibilidad de hacer un impacto social, porque al final ahí es donde vivimos todos. Sí, incluso uno podría tomar las recomendaciones nada más como una mera recomendación, pero no necesariamente la receta, ¿verdad? Estamos, yo creo que todos claros que sí es insuficiente el ajuste. En cómo lo hacemos, ya eso es nuestra propia receta, y qué capacidad tiene el país de hacer los ajustes, sea reduciendo la evasión,
¿verdad? Que ojalá se lograra mediante ese mecanismo, o si fuese haciendo más eficiente el gasto, ¿verdad? En realidad hay diferentes mecanismos que podrían utilizarse. Te voy a contar algo, Roxana, y bueno, Brandon, es una experiencia. Yo he estado dando charlas y por supuesto yo les hablo sobre el número de evasión y elusión que hay en Costa Rica, que es 4,6. Entonces mucha gente me dice, bueno, pero no era tanto. Yo no, espérese un minuto. O sea, eso tiene que estar en cero. O sea, nada es que, o sea, no es que si no llego a 5, no llego a 6, es que estamos mejor. No, es que el deber ser de todo ciudadano es declarar sus impuestos y hacer sus cosas como debe ser. O sea, ese es el deber de todos nosotros, no costarricenses, digo, en cualquier país que tú llegues, es el deber como ciudadano dar tu tributo, contribuir y no estarte escondiendo ni nada de eso. Pero mucha gente me dice, entonces no estamos tan mal con 4,6. Yo, no, es que debería ser cero. América Latina tiene un 3% como promedio. Ahí me vuelven a decir, pero tampoco estamos muy lejos del promedio. No, es que ni estoy de acuerdo con el 4,6, ni estoy de acuerdo con el 3,3, estoy de acuerdo con tender a cero, porque eso es lo que debería suceder en esa parte de digamos, de elevación o de ilusión, que es una recaudación que no está entrando a las arcas de Hacienda y que sigue siendo un número bastante considerable que está faltando. Y alguien no tiene que pagar, se pone a través de deudas, que hoy en día acabamos de decir que ya supera prácticamente 13,3% del PIB, si lo hagamos de punto de cifras ya porcentuales de la producción local. Bueno, ya para ir finalizando, porque en realidad ha sido bastante interesante esta charla y nos quedarían muchísimos temas. Quería por favor comentar con ustedes el aspecto del desempleo. Comentábamos antes que ya son cifras históricas, ¿verdad? Por arriba del 12, e incluso en la población femenina más alto. Y también preguntarles cuáles son sus expectativas económicas para el segundo semestre del año, ¿no? Tomando en cuenta que ya va a empezar a regir la reforma fiscal y va a traer, bueno, ya la implementación del IVA, ¿verdad? Bueno, tal vez ahí en ese tema que en realidad hemos trabajado bastante, el próximo 3 de mayo se publica la nueva encuesta continua de empleo, que será muy importante analizar qué va a pasar. ¿Qué va a traer? ¿Qué va a traer? Diga. ¿Por qué? Digamos, gran parte del aumento que ha habido en el desempleo, que llegó a esa cifra histórica del 12%, responde a una salida masiva de personas que salieron a buscar trabajo, ¿verdad? Como mencionaba, el último año creció esa cantidad de personas que buscaba trabajo en 12% y la economía creció solamente en 2,7%. Es imposible que hubieran encontrado todos trabajos en la economía, y menos con las características también de crecimiento que tiene el país. ¿Qué preocupa también? Que la economía está siendo incapaz de generar empleos formales, ¿verdad? Nosotros en el estudio lo señalamos, de todos los empleos que se generaron durante el 2018, 9 de cada 10 fueron informales. Entonces es muy preocupante que, a pesar de que se generan empleos, que en realidad es positivo que las personas encuentren trabajo, el problema es que no están logrando encontrar trabajo de manera formal y están recurriendo a actividades incluso que no tienen ninguna garantía laboral, que no tienen remuneraciones, actividades individuales, ¿verdad? Desarrollar un tipo de actividad, y uno lo ve comúnmente con todo el tema de los repartidores de alimentos que andan ahora por toda la capital, ¿verdad? Con las aplicaciones, hasta productos, ¿verdad? Uno puede incluso mandar a pedir un producto, andan en bicicleta, en moto, en carro, y todas esas personas, mentira, que están cotizando a la seguridad social, ni están trabajando con garantías. Si se enferman, no tienen acceso a una incapacidad, tampoco están planificando su envejecimiento, ¿verdad? Porque no están para pensiones, ¿verdad? Entonces, en realidad, lo que preocupa mucho es no solo que la economía genera pocos empleos, sino que muchos de los que está generando son de baja calidad. Entonces, ahí es donde hay un riesgo muy importante. Habría que ver qué va a pasar en la próxima encuesta. Habría que analizar también, por ejemplo, en la región Pacífico Central el desempleo es enorme, el 16% es el más alto que tiene la región. Si hablamos de mujeres jóvenes en esa región, el desempleo es del 53%, o sea, es dramático la situación de las mujeres jóvenes en esta región. Y bueno, ahora habría que esperar qué pasa con la región Caribe, con todo el tema que ha sucedido en los últimos meses, que podría también estar impactando bastante esa región. Entonces, en realidad, como mencionaba, hay un problema generalizado de desaceleración de la economía, y también que golpea muy fuerte a zonas
periféricas del país. Sin embargo, la mayor cantidad de personas desempleadas, de mujeres desempleadas, de jóvenes desempleados, de personas informales, de inmigrantes que buscan empleo, desempleados, están en la región central del país, ¿verdad? Aquí es donde las personas están tratando de buscar alguna actividad y de ahí es que se está presionando tanto el mercado de trabajo. La mayoría, casi el 70% de la fuerza de trabajo que creció son en la región central. Entonces la mayoría de gente está presionando en esta región y vemos también todo el congestionamiento vial y un montón de aspectos adicionales, ¿verdad? Se satura todo aquí en la región central y es exactamente lo que sucede en otros países del primer mundo en el cual descentralizan sus políticas económicas y empiezan a darles beneficios a otros sectores, y no sectores productivos, estoy hablando de sectores geográficos. Tú te das cuenta en países, no quiero hablar, no Estados Unidos, Canadá, en muchos países donde tú puedes promover que una empresa llegue y se instale en lugares muy pequeños, en pueblitos, y claro, le das una gran cantidad de beneficios que no solamente es para la empresa, sino el beneficio de poder dar empleos directos o indirectos a esos lugares. Hoy acaba de mencionar Roxana que el problema vial, bueno, aquí todos lo vivimos la semana pasada en la ruta 27, en la 32 General Cañas, donde los vacacionistas quisieron salir y era el vía crucis para poder llegar a su destino final, digamos playas, montañas, etcétera. Entonces ahí te das cuenta que tenemos un rezago en esa descentralización donde los números no fallan. Tienes un sector Caribe, un sector Pacífico que tienes el mayor desempleo. ¿Y es por qué? Porque no se desarrolla esos sectores, se desarrolla siempre, todo el mundo quiere venir a la capital. Eso pasa en toda Latinoamérica. Prácticamente tenemos ese fenómeno que deberíamos ir cambiando ese chip. Y por supuesto, algo muy importante, ¿quién genera empleo en Costa Rica? Ese es nuestro cliente. ¿Quién es el que genera? El 87% del empleo lo genera el sector privado, el 13%, obviamente el resto es el sector público, pero el sector público, o mejor dicho, el funcionario público está para una función pública, pero no es para generar riqueza. Claro. La riqueza va a estar empleada o estar enfocada en el otro 87, que debería ser hasta 90, cuidado, no 95. Lo que quisiéramos es que hubiese muchísimo más empleo en este tipo de sector que va a ser impulsado por una inversión extranjera directa o una inversión directa acá en Costa Rica que uno quiera confiar acá. ¿Cómo uno llega a esa confianza? Bueno, ahí viene la gran pregunta en el cual muchos analistas que han pasado por la República, que hemos dado declaraciones en otros medios, otras plataformas, hay recetas en el cual se le manda ese mensaje al gobierno de turno, y digo de turno porque todos los años se le manda un mensaje al gobierno que está de turno, que tiene que eficientizar algunas cosas, que tiene que reducir algunos trámites burocráticos para la creación de empresas, como el crédito, que eso fue punto inicial de esta conversación, como el crédito debería ser mucho más barato para no tener una carga financiera en tu estructura de operación. O sea, hay muchísimas cosas que se pueden ir dando y que lamentablemente tarda mucho en tomarse esa decisión. Entonces, la palabra que yo veo acá es que el desempleo que tenemos, más allá de esas cifras reveladoras que el INEC y los estudios de investigación de la Universidad Nacional lo confirman, es que mucha gente salió a la búsqueda del trabajo, hubo una fuerza laboral que crece abismalmente, pero que lamentablemente el mundo laboral en Costa Rica no creció ni siquiera ni a la mitad ni a un cuarto de ese crecimiento que tuvo esa fuerza laboral. ¿Qué hacer? Bueno, ojalá las decisiones se vayan tomando. Espero que sea en este gobierno, ¿no? Porque no me gustaría estar aquí dentro de 2 o 3 años volviendo a decir que se tomen otras medidas, porque el tiempo apremia y nadie puede juzgar de que la cifra de desempleo de 12%, más allá que es histórica, no debería estarse repitiendo ni siquiera las 2 cifras en desempleo. Bueno, entonces para finalizar, las proyecciones que ven ustedes o que sienten ustedes, ¿qué podría pasar con la economía costarricense de cara al segundo semestre, ya con la implementación del plan fiscal? Me parece que continúa la incertidumbre, ¿verdad? Habría que esperar qué va a pasar con el tema de los eurobonos y cómo se va a mantener el dinamismo de la economía, ¿verdad? El Banco Central anunciaba hace un mes y medio, que posiblemente había terminado esa desaceleración, pero no lo veo yo como tan claro tampoco que en realidad haya terminado, principalmente
Me parece que hay que esperar mucho qué es lo que va a pasar a partir de julio. Creo que genera mucha incertidumbre sobre la población y no saben en realidad cómo le va a impactar en sus bolsillos muchos de sus gastos o de los bienes y servicios que consume van a empezar a pagar impuestos y posiblemente va a sentir alguna afectación en sus finanzas y posiblemente seguirá impactando el consumo, que es una de las actividades que más ha venido siendo afectadas desde 2017 hacia acá, que viene en desaceleración, en realidad ha venido siendo impactante. Yo creo que hay cierta incertidumbre. Sobre el tipo de cambio hay incertidumbre también. Si se aprueban eurobonos podría tender más hacia la baja. Si no se aprobaran, yo creo que la situación podría complicarse en el segundo semestre del año, pero ahorita el primer semestre ya está financiado prácticamente, ya está listo. El segundo semestre habría que esperar qué sucede con eso, que tendría efectos sobre el tipo de cambio y tasas de interés también. Entonces me parece que por ahora lo más importante es que el país tome seriamente, ¿verdad? y el gobierno una política de reactivación seria, ¿verdad?, en la economía, que en realidad gran parte de esas políticas también van a tener resultados en mediano y largo plazo, pero es importante que desde ahora se haga y no dejar que venga el próximo gobierno a resolverlo, como comúnmente lo han hecho muchos, ¿verdad? Como los gobiernos tienen prácticamente 3 años y medio, 4 años, no se preocupan por lo que viene hacia adelante, y un problema serio que ha tenido el país es la falta de planificación del desarrollo, y que muchos de estos problemas estructurales que vivimos ahora se deben a eso. Tal vez en el cambio de gobierno muchos de los programas se interrumpen o se modifican y no se tienen el resultado. Exactamente. Daniel, ¿con qué cerramos? Coincido plenamente en todo lo que dice Roxana. Voy a simplemente complementar un poquito una cosita que dijo, que es el financiamiento en el primer semestre ya está listo. De hecho, casualmente, Brandon, tuvimos la oportunidad de tener una nota acá en la República, coincidimos Roxana y yo en esa nota, donde creo que fue el 30 de marzo o el 27 de marzo ya estaba prácticamente el 97% ya listo de esa necesidad de requerimiento. Me acuerdo que estuvimos en esa nota, y complementando, digamos, a lo que dijo Roxana, todo país en el cual ha cambiado su tema tributario, que eso se llaman las implementaciones de los planes fiscales, porque no es Costa Rica el primero. Es más, Costa Rica es uno de los últimos que está haciendo implementación de impuesto de valor agregado, que muchos países lo han tenido. Todos coinciden en lo mismo. El día cero, digamos que en este caso va a ser el 1 de julio, todo el mundo tiene incertidumbre, nadie sabe nada, todo el mundo empieza a preguntarle a contadores, amigos, a qué dice uno, qué dice el otro, qué dice tu influencer. A ver si le alcanzó el dinero. Mira, le preguntan al influencer más cercano, a tu profesora, a la profesora, le preguntan a todo el mundo, y cuando arranca de verdad la implementación, digamos, de esto, todo va lento. Mira, todo se va a ir encauzando, digamos, al río, como debe ser, completamente. La gente se va acostumbrando, la gente va entendiendo poco a poco sobre la marcha de qué significa un impuesto de valor agregado, por qué ir a buscar las facturas. Mira, el ejemplo que yo le doy a los chicos es, vean lo que pasó con facturación digital. Todo el mundo estaba temeroso, que sí, y hoy acabo de ir a comprar comida antes de esta entrevista en un lugar donde tranquilamente me dijeron, necesita factura digital. O sea, ya es algo que es cotidiano. Bueno, así mismo va a pasar con la implementación, y muchos países tienen esa implementación ya lista, que sí, en algún momento es incertidumbre, no sabemos dónde vamos, pero que poco a poco vamos ganando confianza. Pero paralelamente viene la reactivación económica. No es que Cristiano Ronaldo o Messi te van a llevar a ser campeones siempre, no. Tú necesitas más jugadores, más leyes, más decisiones, más habilidad empresarial para poder tomar las riendas de un país que hoy en día está viviendo una desaceleración, que tiene algunos temas que hemos cubierto a lo largo de toda la entrevista, y que da un entorno diferente, que no es el que uno quisiera tener, como un Panamá que está volando como otro, o una China que tiene 10 años estando más del 6,5%. Mira, no tenemos eso, tenemos un entorno diferente, entonces hay que, digamos, bailar con esta música, y que se pueda hacer. ¿Va a salir adelante? Por supuesto que vamos a salir adelante, porque el costarricense es trabajador, el costarricense lo vamos a hacer, todos vamos a echar para adelante. Ojalá todo el mundo migre del informal a lo formal, que la gente empiece con esta facturación electrónica a empezar a formalizarse. Con el tema del impuesto de valor agregado se va a reducir por trazabilidad el tema de elevación, y van a venir cosas que no es el 2 de julio, o sea, no es al día siguiente, es
Poco a con poco. los años, tranquilamente. Esto hay que verlo como algo de largo plazo, de que seguramente sea Roxana, sea Daniel, lo que vamos a estar analizando, como muchos compañeros nosotros analizamos, y que seguramente van a ser nuestros hijos los que van a decir, hicieron todo eso y nos dejaron una Costa Rica muchísimo más preparada, más ordenada y más cosas. Ahora tenemos que jugar estos partidos de clasificación, así lo digo yo. Perfecto. Muy bien, de verdad que les agradezco mucho tanto a Roxana como a Daniel que nos hayan acompañado el día de hoy y a ustedes también por seguir la transmisión. Muchísimas gracias y que tengan feliz tarde. Feliz tarde.